Buenas tardes. Agradezco a la directora del Centro de Estudios América Casa Colón, la doctora Montserrat León, su invitación. Es muy grato encontrarme de nuevo con colegas y amigos entrañables en esta sala en la que he participado en los congresos de descubrimientos y cartografía y a través de videoconferencia con todos los que están conectados. Sé que lo está nuestro colega el doctor Alfredo Piñeiro desde Portugal y desde aquí le enviamos un saludo. Se han impartido varias conferencias en los meses pasados sobre cartografía de la primera circunnavegación por los profesores Varela y Montserrat León, y hace 2 semanas la profesora Adelaida Sagarra nos ofreció una exposición sobre la otra versión de la Vuelta al Mundo, el entramado emprendedor burgalés y norteño, centrándose en las iniciativas de los ricos mercaderes burgaleses en el negocio de las especias de las coronas portuguesa y española. Allí donde llegaban las especias, Asia, Europa y África, allí se desplazaban estos burgaleses para adquirirlas y comerciar con ellas. El negocio de las especias generaba mucho dinero. Por mi parte, y para completar las materias tratadas, les voy a ofrecer una exposición sobre las especias de las Islas Molucas, el clavo, la canela y el jengibre y la nuez moscada, cómo se cultivaban y recolectaban, cómo se transportaban y quién las compraba para su consumo. Aquí les muestro las imágenes del árbol del clavo y las flores, la canela en rama y en polvo y una rama de nuez moscada con su fruto. Primero trataré de la especiería antes de la primera circunnavegación. Después me referiré a la expedición Magallanes-Elcano por la ruta occidental hacia la especiería, la llegada de las naos Trinidad y Victoria a las Islas Molucas y a los relatos de lo que allí se encontraron. Al regreso a España de la nao Victoria con la carga de clavo en sus bodegas, a los resultados de la expedición y al futuro de la ruta española. A los que deseen profundizar sobre las especias en esta época, les recomiendo la lectura de este libro de divulgación, En búsqueda de las especias, las plantas de la expedición Magallanes-Elcano, coordinado por el doctor Pablo Vargas Gómez y publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 2020, que trata de las plantas de la primera vuelta al mundo, con contribuciones de especialistas de Portugal, España, Brasil, Argentina, Chile y Filipinas. Las plantas son el hilo conductor de la expedición Magallanes-Elcano. En sus páginas se analizan la alimentación y la antropología, la historia, la cartografía y la economía, y la comunicación de la época acompañadas de excelentes imágenes. Yo misma he colaborado en el capítulo dedicado a la cartografía de la expedición. Por otro lado, las exposiciones conmemorativas del 5º centenario de la primera circunnavegación, como las del Archivo General de Indias, Museo Naval e Instituto Geográfico Nacional de Madrid, también dedicaron un espacio a las especies, que pueden consultar en sus respectivos catálogos, lo mismo que algunos libros publicados recientemente sobre la expedición Magallanes-Elcano, como este que les muestro, Desvelando Horizontes, publicado por el Ministerio de Defensa en 2020. El tomo primero, La circunnavegación de Magallanes-Elcano, dedica un apartado a las islas de las especias. El tomo segundo, Personajes de entonces y terminología básica de la navegación a vela. Y el tomo tercero, El arte de navegar. Y en este último colaboraron 15 investigadores con excelentes trabajos sobre cartografía y navegación, entre ellos los de Montserrat León y Jesús Varela, aquí presentes. Comenzamos. Las especias antes de la primera circunnavegación. Desde la antigüedad, las especias rememoraban lugares lejanos difíciles de localizar en los mapas o en los libros de geografía y viajes. En los tratados antiguos de botánica se mencionan algunas especias descubiertas por los griegos como el jengibre y la pimienta, y las que se cultivaban como la mostaza, mejorana, cilantro, tomillo, anís o azafrán, entre otras. Con algunas especias, los romanos elaboraban vinos, cosméticos, perfumes y medicinas. Los alimentos se preservaban con métodos conocidos: secado de embutidos, salazón de pescados, pescados y vegetales en vinagre, salazón de pescados, pescados y vegetales en vinagre, quesos, carnes y pescados ahumados, quesos y frutas sumergidos en aceite y vino. El alcohol del vino, por ejemplo, se añadía al agua para conseguir una bebida más duradera en las travesías del siglo XVI.
En la Edad Media, en la civilización mediterránea, se usaron estos métodos para conservar los alimentos y los sazonadores para darles gustos y aroma. La pimienta, el jengibre, el azafrán estimulaban los sabores de los platos de carnes y pescados, además de atribuírseles algunas propiedades farmacológicas. El diccionario Covarrubias del siglo XVII define las especias como las drogas que vienen de la India con que damos gusto y sabor a los guisados, como son los clavos, canela, jengibre y pimienta. Eran productos exóticos y por su elevado precio solo se usaban en las mesas de alto nivel adquisitivo, como ven en esta miniatura de la izquierda de las muy ricas horas del duque de Berry, de 1410. Las especias, como la canela, el clavo y la nuez moscada, la pimienta y algunas más, conectaron Asia con el Mediterráneo, el norte de África y Europa mediante la llamada Ruta de las Especias, que desde el siglo IX se extendió hacia el sur con el nombre de Corredor de Guajili, tocando Zanzíbar y aproximadamente las costas ubicadas entre los actuales límites de Mozambique y Sudáfrica. El corredor Guajili transportaba oro, diamantes, marfil, pieles y esclavos. Más antigua era la llamada Ruta de la Seda, organizada desde el siglo I, que abarcaba el continente asiático conectando China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África, según la tiene marcada en este mapa. La seda china era muy apreciada por los romanos. Además, circulaban otros productos como las piedras y metales preciosos, los diamantes de Golconda, los rubíes de Birmania, jade de China, perlas del Golfo Pérsico, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales facturados, coral, etc. Los comerciantes viajaban en caravanas con camellos y caballos. Así lo vemos en esta imagen del conocido Atlas catalán o Atlas Cresques del siglo XIV. Vean en el detalle inferior qué bien diseñada está la península ibérica, ya en el siglo XIV. Les muestro otro mapa detallado de la ruta de la seda. Las especias llegaban a Europa tras un largo viaje de unos 2 años con muchas dificultades, muchos intermediarios, siendo un negocio muy lucrativo. En 2014, la UNESCO eligió un tramo de la Ruta de la Seda como Patrimonio de la Humanidad bajo la denominación Rutas de la Seda, red viaria de la ruta del corredor Sanxiang-Shang. Nos centramos ahora mismo en las especias. Desde la India hasta su llegada a Venecia, el precio de las especias se podría incrementar 40 veces más que en su origen. Estambul era la capital del Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Allí se localizaba el centro del comercio de las especias entre Europa y Oriente. El 29 de mayo de 1453, el Imperio Otomano tomó Constantinopla, ingresando en la ciudad por una puerta de la muralla abierta. Saquearon y destruyeron la ciudad y acabaron con el Imperio Romano de Oriente. Los otomanos se hicieron entonces con el control comercial de las grandes vías terrestres y marítimas. Este acontecimiento supuso el final de la Edad Media y el comienzo de la moderna. Los turcos bloquean entonces el paso por el Mediterráneo y el acceso de las especias a Europa, lo que supuso todavía un mayor incremento de su precio. Les muestro unas imágenes del Bazar de las Especias de Estambul que muchos conocerán. Lo mejor del bazar son los aromas y los colores de las especias. La cesta, por ejemplo, que ven aquí a la derecha, la compramos en un viaje familiar hace un par de años, me parece. A partir de entonces, Portugal y España, para evitar a los intermediarios árabes y la piratería turca por el Mediterráneo, buscan su propia ruta de salida desde el Atlántico para llegar a las Indias, gracias a su posición estratégica y a sus grandes conocimientos en el arte de navegar. Las especias serán las protagonistas de los grandes descubrimientos de los siglos XV y XVI. Portugal fue la pionera. Los portugueses empezaron a navegar por el litoral atlántico de África desde la conquista de Ceuta en 1415 y siguieron hacia el sur. En 1434, Gileanes llegó al Cabo Bojador. En 1455, la bula de Nicolás V concedía a Portugal las tierras y mares desde los cabos de Bojador
y de Nao a través de toda Guinea y más allá hasta la orilla meridional. En 1488, Bartolomé Díaz dobló por el Cabo de las Tormentas, que es el Cabo de Buena Esperanza hoy, y comenzó la expansión portuguesa hacia las Indias Orientales. Vean la ruta en el mapa que les muestro. Por el Tratado de las Alcobasas de 1479, Portugal adquiría el derecho de navegación y descubrimiento en la costa de África y la posesión de las Indias concedidas en el Atlántico, excepto las Canarias que cedía a Castilla. En el mapa de Enrique Martelo observen el diseño del Índico, que abre la ruta oriental hacia la India. Vasco de Gama llegó allí en 1498. La corona española inició la suya por el Atlántico hacia el occidente. Cristóbal Colón llegó a las islas del Caribe en 1492 pensando que había alcanzado las Indias Occidentales, sin saber que había descubierto un nuevo continente. Les muestro la cartografía literaria elaborada por Jesús Varela y Montserrat León. Cuando Castilla y Portugal negociaban la disputa en el Océano Atlántico tras el regreso del primer viaje de Colón, se otorgaron 3 bulas alejandrinas 1493. La primera concedía a los monarcas castellanos las tierras e islas descubiertas en su navegación hacia Occidente. La segunda equipara los mismos títulos jurídicos en sus respectivas tierras a los reyes de Portugal y Castilla. La tercera bula intercaetera establece una línea divisoria de polo a polo a 100 leguas al oeste de las Islas Azores y de Cabo Verde, prolongándose en un círculo que comprendía el globo entero. Se marca en este mapa mundi en línea de puntos en color morado. Occidente pertenecía a los reyes Isabel y Fernando y Oriente al rey Juan II de Portugal. La línea definida no tuvo efecto y se abrieron nuevas negociaciones porque Juan II pedía una ampliación. Las capitulaciones del Tratado de Tordesillas, firmadas por ambas coronas en 1494, prolongaban la línea de demarcación de polo a polo a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Se marca en línea continua en color morado. Se denomina capitulación de la partición del mar-océano porque los monarcas en 2 partes, hemisferio oriental y hemisferio occidental. Tordesillas se convierte en meridiano. Portugal se internaba desde Cabo Verde hacia el sur para seguir la ruta del mar de la India. España le tocaba la del oeste, América, excepto el este de Brasil, que era de Portugal. Se producen entonces los grandes viajes de descubrimiento de la costa norte de América y de la costa norte de América del Sur, organizados por el arzobispo Juan Rodríguez Fonseca. La ruta portuguesa era más sencilla, descendiendo por la costa africana hacia el Cabo de Buena Esperanza para adentrarse en el Índico. En la cartografía portuguesa exageraban un poco las distancias a las islas para proteger su monopolio. Vasco de Gama llegó a Calicut en 1498. En 1505, en la expedición a la India del virrey Francisco de Almeida, participó Magallanes con su amigo Francisco Serrao, al igual que en la batalla de Orrumes o Diu en 1509, en la que Almeida aplastó el poderío naval turco en el Océano Índico. Después se embarcó en la armada de Diego López de Sequeira a Sumatra y Malaca en 1509, donde Magallanes salvó a Francisco Serrao. En 1511, Alfonso de Alburquerque tomó Malaca, la puerta de los mares del extremo oriente, y desde allí envió una flota al mando de Antonio de Abreu y Francisco Serrao. Ellos costearon las islas de la Sonda y llegaron a Banda, que está situada en las Molucas meridionales, y cargaron especias desde noviembre de 1511. Abreu regresó a Malaca a mediados de 1512. Francisco Serrao naufragó y se quedó en la isla de Ternate con otros aventureros como capitán general del Rajá Abuleis, convirtiéndose en un mercenario en Amboina. Magallanes no participó en la expedición, pero permaneció algún tiempo en Malaca y recibió informes de Serrao sobre las Molucas y el comercio de las especias. Quiso dedicarse a esta actividad, pero fracasó y regresó a Portugal en 1513. Había tenido desavenencias con Alburquerque. En la Suma Oriental del botánico Tomé Pires de 1512
se describen los productos que adquirían los portugueses: marfil, terciopelo, algodón, diamantes, perlas, ámbar, azúcar, arroz, rubíes, pimienta, alcanfor, sándalo de Timor, nuez moscada y clavo de las Molucas, seda, porcelana de China, etc. Los portugueses se fueron haciendo con el monopolio de la ruta comercial oriental, desplazando a los comerciantes árabes y venecianos. En efecto, desde Malaca navegaban en juncos hasta las islas de la Banda, al sur de las Molucas, a comprar macis y nuez moscada, y desde allí iban a las islas del norte, las Molucas del norte, a comprar el clavo. Los diseños de las islas Molucas pintadas del piloto Francisco Rodríguez llegaron a Portugal, y les muestro aquí una carta de marear de los Reinel de 1517, cuando servían todavía al monarca portugués, en donde se lee: Islas del Maluco, onde há o cravo. Portugal conocía la forma de las islas de la Sonda y las de las Molucas. En este mapa mundi del llamado Atlas Miller vemos una visión sintética del mundo en 1519. Está diseñado con influencias tolemaicas, con los océanos envueltos por las tierras, con una intencionalidad política: rebatir el viaje de Magallanes. El viaje de Magallanes Elcano. Muestra el hemisferio de Portugal, según el Tratado de Tordesillas, y la ruta de Oriente como única para llegar a las Molucas. El 7 de marzo de ese año, el rey Manuel de Portugal contrajo matrimonio en terceras nupcias con la infanta Leonor de Austria, hermana del rey Carlos. Según el doctor Alfredo Piñeiro, el atlas fue diseñado por Lopo Homem, Pedro y Jorge Reinel, padre e hijo, y por el miniaturista flamenco Antonio de Holanda, entre 1519 y 1522. Les muestro la hoja del Brasil y la costa atlántica, con muchas naos y banderas portuguesas para reivindicar su ruta. Es un atlas de lujo iluminado como un libro de horas. Su destinataria fue la joven reina Leonor. La tesis del profesor Piñeiro fue publicada en el volumen de estudios dedicado al atlas, que acompaña a la magnífica edición facsímil que hizo el editor Manuel Moleiro. En la parte superior derecha pueden ver el volumen de estudios y a la izquierda el facsímil expuesto en su estuche atril. En este libro también colaboraron Luis Felipe Tomás y Bernardo Sá Nogueira. Les muestro el facsímil con el libro del estudio. Es sorprendente que los Reinel, el padre y el hijo, participasen en este atlas del rey portugués y en los preparativos de la expedición castellana de Magallanes. Y es que ambos, Pedro y Jorge Reinel, los mejores cartógrafos de su tiempo, prestaron servicio a las dos coronas. Vamos a ver la primera circunnavegación y las especias de las Islas Molucas. Según he comentado, Fernando de Magallanes había navegado por la ruta oriental bajo bandera portuguesa entre 1505 y 1513. A los pocos años abandonó Lisboa por desavenencias con el rey Manuel y se desplazó a Sevilla el 20 de octubre de 1517 para proponer al rey Carlos I un proyecto de navegación por el sur de América para llegar a las Islas Molucas, situarlas en un mapa y demostrar que éstas pertenecían a la demarcación española según el Tratado de Tordesillas. El monarca la estudió con Juan Rodríguez Fonseca y dio su aprobación. El 22 de marzo se firmó la capitulación en Valladolid entre los reyes Carlos I y su madre doña Juana y Magallanes y Ruy Faleiro. En el viaje debían respetar los límites del rey de Portugal para evitar conflictos con sus familiares. El tal descubrimiento habéis de hacer con tanto que no descubráis ni hagáis cosa en la demarcación en límites del sacratísimo rey de Portugal, mi muy caro y muy amado tío e hermano, ni en perjuicio suyo, salvo dentro de los límites de nuestra demarcación. La expedición fue financiada por la corona española un 77% y por los agentes privados burgaleses, Cristóbal de Haro y otros comerciantes.
Magallanes presentó al rey Carlos I un planisferio diseñado por Jorge Reinel en 1519, que es el que ven aquí en esta imagen, para explicarle el proyecto al monarca. Por primera vez, las Islas Molucas se sitúan en el hemisferio español, es decir, a la izquierda del planisferio, a unos 170 grados al oeste del supuesto meridiano de Tordesillas, para reivindicar su posesión. Y también, por primera vez, el Ecuador está graduado en grados de longitud hasta los 360 grados de su perímetro. Se muestra aquí el mundo conocido desplegado sobre un pergamino bidimensional. Este pergamino se desapareció en el siglo XIX, no, en la Primera Guerra Mundial, pero en el siglo XIX un oficial bávaro había mandado a hacer una copia idéntica en pergamino, que es la que se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de Francia, que es la que ven aquí. Vean de este mismo mapa un detalle de las Islas Molucas, en la parte izquierda del planisferio. El rey Manuel intentó por todos los medios que Magallanes regresara a Portugal a través de su agente Sebastião Álvares, pero no lo consiguió. No les voy a relatar la derrota del viaje ni los acontecimientos que se produjeron durante la expedición, pues ya han sido objeto de muchas intervenciones en esta sala de la Casa Colón. Aquí pueden ver la derrota marcada por Tomás Mazón Serrano, que tiene una página web que seguramente todos conocen y ha publicado una biografía hace poco sobre el Cano. Y es un buen conferenciante y está participando en muchas conmemoraciones del 5º centenario. Aquí ven de derecha a izquierda la salida y el regreso. Las 5 naos partieron del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519 y el 20 de septiembre desde Sanlúcar de Barrameda, navegando hacia el oeste con 239 hombres. Ustedes saben, Magallanes falleció el 27 de abril en la isla Mactán, en las actuales Islas Filipinas, en un combate con el jefe Lapu-Lapu. En este diseño del cronista Antonio Pigafetta, que viajó en una de las naos con Magallanes, a la izquierda ven, en el centro se muestra la isla de Mactán, donde murió Magallanes con la cartela. A estas islas que Magallanes bautizó después con el nombre de Archipiélago de San Lázaro, llegaron los expedicionarios el 16 de marzo de 1521, avistando la pequeña isla de Suluán en Samar del Este. Hace 2 días, el martes 16, el buque escuela Juan Sebastián Elcano fondeó en las aguas de Guiuán, junto a la isla de Suluán. El buque escuela está haciendo su 93 crucero de instrucción, siguiendo la ruta de la expedición Magallanes-Elcano para conmemorar el 5º centenario de la primera circunnavegación de la Tierra, pero con estrictas medidas preventivas para evitar contagios de COVID. Es decir, apenas pueden desembarcar en los puertos y si lo hacen es con unas medidas muy estrictas de seguridad. Con tal motivo, el embajador de España inauguró un monolito conmemorativo, que lo tienen aquí, es el que les muestro, y tras la parada en Suluán, el buque escuela Juan Sebastián Elcano zarpará a la vecina isla de Omonjón, donde los tripulantes de la expedición Magallanes-Elcano habían descendido a la playa para pisar suelo filipino y tener el primer contacto humano con las tribus locales. No me puedo detener en los acontecimientos ocurridos en este archipiélago, pues hay que centrarse en las Molucas, en las Islas Molucas y en las especias. La flota al mando del capitán general Gonzalo Gómez de Espinosa, con solo 2 naos, la Trinidad y la Victoria, pilotada por Juan Sebastián Elcano, alcanzó las ansiadas islas de los Aromas, las Islas de las Molucas, el 10 de noviembre de 1521 con 115 hombres. Pigafetta nos cuenta en su diario que al entrar ese día a las Molucas desembarcaron en la isla de Tidore. En la imagen que ven aquí está en la parte superior a la izquierda,
donde pone Maluku, Utara, un poquito más abajo, ven aquí Ternate, Tidore, y todas estas son las que tienen las especias del clavo. Como digo, desembarcaron en la isla de Tidore. Estas pequeñas y numerosas islas volcánicas, también llamadas el Maluku o Islas de las Especierías, en indonesio se denominan Maluku, se hallan en el confín de la actual República de Indonesia, al este de Malaca. Las más importantes son Batchian, Machiar, Motir, Ternate y Tidore, que cubren un área extensa delimitada al oeste por las islas de Célebes y las islas menores de la Sonda, la parte inferior, y al este por la isla de Nueva Guinea. Estas islas tenían algunos volcanes activos con manantiales termales, estaban rodeadas de arrecifes, en sus cumbres se cubrían con mantos de niebla, llovía a menudo y eso beneficiaba el cultivo del clavo, que crecía en frondosas selvas de árboles. Los suelos eran negros con arcilla y gravilla inestable. Estas islas también están representadas en el Atlas Miller. Sobre ellas, ven aquí en una cartela dorada escrita en latín, se puede leer: Islas de los Chinas. En estas islas se extrae gran cantidad de oro y plata, y aparte de la gran abundancia de trigo y otros frutos, crecen copiosamente la pimienta, la canela, el clavo, los sándalos, la nuez moscada y toda suerte de especias, y en general en cada una de ellas impera un rey. El cronista italiano de la expedición, Antonio Pigafetta, dibujó y anotó en su diario los nombres de las 5 islas más importantes en las que crecía el clavo de olor de calidad y en abundancia: la de Ternate, la de Tidore, Motir, Makian y Bacán. Aquí ven uno de los dibujos, se conservan varios manuscritos y ediciones. Esta está en la Biblioteca Nacional, este es impreso, pero también hay otra manuscrita que es la que vimos anteriormente. Que les muestro ahora. Esta otra imagen en coloridos es manuscrita y se conserva en la Universidad de Yale, la de la izquierda. Y aquí ven al lado un mapa que les pongo de las Islas Molucas de Guillermo Jansson Blau, impreso en Ámsterdam en 1635, cuando estas islas estaban bajo dominio holandés. Además, en las islas se producían la canela y el jengibre y la nuez moscada. Veamos qué son estas especias. El árbol de la canela, o cimamomo, crecía en zonas secas formando varas largas. Alcanzaba los 10 metros de altura, aunque cultivado solía ser más pequeño, adoptando forma de arbusto siempre verde. Pero su corteza, que era la parte más importante, es marrón grisáceo y tiene un ciclo perenne. Con el calor se iba abriendo y se separaba del tronco. La canela en rama se obtiene de la corteza inferior de los tallos más jóvenes. Se van haciendo cortes verticales y horizontales hasta obtener las laminillas estas que ven aquí planas. Así se comercializa, se deja secar, se envuelven, como ven aquí, formando tubos y se cortan. En medicina se usa para problemas circulatorios y digestivos y como aromatizante en la alimentación. Se produce sobre todo en Ceilán, actual Sri Lanka, y en algunos lugares de las Molucas. El jengibre se cultivaba en todas las islas Molucas. Según Pigafetta, es una planta pequeña que multiplica fuera del fango ciertos brotes de un palmo de longitud, como los de las cañas, y con las mismas hojas, aunque más estrechas. Los brotes no valen, pero su raíz es el jengibre, que es menos sabroso, verde que seco, y estos nativos lo conservaban en cal, según Pigafetta. La nuez moscada se producía en las Molucas, especialmente, véanlo aquí, en las pequeñas islas del archipiélago de la Banda, que corresponden, aquí las he marcado con una flecha azul, a las Molucas meridionales, a la parte sur. Les muestro su localización aquí en estos mapas y, como pueden ver, en la parte superior del mapa de la izquierda están marcadas las principales de las Molucas septentrionales, que, como ven, son aquellas pequeñitas en las que se produce el clavo, que son Ternate, Tidore, Matir, Makian y Bacán. Y en la parte inferior, como les he dicho, están las islas de la Banda, y en el mapa de la derecha un detalle de ellas con la localización de los océanos.
La nuez moscada es el fruto de un árbol de hojas perennes que alcanza entre 10 y 20 metros de altura. Se obtiene del interior de un fruto rodeado de una cubierta reticular carnosa de color rojo escarlata, llamada macis, que es otra especia tan preciada o más que la semilla o nuez. Ambas son muy aromáticas y tienen un sabor ligeramente amargo y picante. Se usan como ingrediente culinario y como antibacteriano y antiinflamatorio, y en afecciones digestivas y reumáticas. Incluso en la Edad Media se pensaba que era un antídoto contra la peste. Se recolectaba a mano con una cesta unida a un largo palo para poder acceder a las ramas altas del árbol. La nuez y la macis se extraen y se dejan secar al sol antes de almacenarlas. Vean la imagen aquí de una cesta para la recolección y otra para guardar los frutos que iban recogiendo del árbol. El clavo era la especie más cara de las Islas Molucas y a igualdad de peso ocupaba menos espacio para su transporte en las bodegas de las naus. Según Pigafetta, el mismo día de la llegada a la isla de Tidore, bajamos a tierra para examinar el árbol del clavo y ver cómo produce su fruto. He aquí lo que observé. Tiene una gran altura y su tronco es tan grueso como el cuerpo de un hombre, más o menos según su edad. Sus ramas se extienden mucho hacia el medio del tronco, pero en la copa forman una pirámide. Sus hojas se asemejan a las del laurel y la corteza es de un color aceitunado. Los clavos nacen en la punta de las ramitas, en grupos de 10 a 20, da más frutos en un lado que en otro según las estaciones. Los clavos son al principio blancos, al madurar se ponen rojizos y al secarse se vuelven negros. Se cosechan 2 veces al año. El árbol crece solamente en las montañas y perece cuando se le trasplanta a un llano. Las hojas, la corteza y la madera del mismo árbol tienen un olor y un sabor tan fuerte como el fruto, el cual, si no se recoge en plena madurez, engorda tanto y se pone tan duro que no sirve de él más que de la corteza. Hasta aquí la cita. Vean la flor del clavo en su estado maduro, rojiza, y en su estado seco, como ven, casi negra. El clavo de olor de mejor calidad se producía en las islas de Ternate y de Tidore. Tenía propiedades terapéuticas, sobre todo su aceite esencial, el eugenol, que se concentra en la flor abierta y en sus capullos. Se usaba y se usa como antibacteriano y antiinflamatorio. Como ven, el clavo es la yema floral del árbol que alcanzaba entre 10 y 20 metros de altura. Vean el largo cáliz con 4 sépalos y un botón floral con color rojizo. Cuando se seca, tiene el aspecto de un clavo de hierro oxidado, de ahí su denominación de clavo. Tiene un sabor entre dulce, amargo y picante, y en la parte superior observen el clavo machacado en polvo. El clavo también se recolectaba a mano con un cesto como el que les muestro. Las flores se recogen verdes, como las que ven en la imagen, y se dejan secar al sol. En esta imagen ven el clavo de olor seco con un pedúnculo floral y 4 sépalos cerrados. Así llegaría a España en grandes sacos y en la bodega de la nao Vitoria en septiembre de 1522. Las Islas Molucas estaban gobernadas por reyes musulmanes. Los de Tidore, el de Tidor se llamaba Almanzor, y el de Ternate era el Rajá Abuleis. Este Rajá estaba bajo influencia portuguesa y en conflicto con el rey de Tidore. Eran los dos los más poderosos de las islas. Con el primero intercambiaron diversos productos que llevaban en las naos: telas de paño rojo, tazas de vidrio, cuchillos, tijeras, espejos, etc. Los intercambiaron con el clavo y con víveres para el viaje de vuelta. El intercambio se hizo de manera organizada para evitar problemas con los indígenas, como había ocurrido en la isla de Cebú. Gómez de Espinosa y Elcano exigieron unas garantías de cumplimiento y consiguieron una buena mercancía, estableciéndose una tarifa por cada intercambio. Durante una semana estuvieron cargando las 2 naos Trinidad y Victoria. Así, por ejemplo, por 10 brazas de paño de buena calidad les dieron un bahar. El bahar es una medida de peso del clavo
equivalente a unos 200 kilos. Un kilo de clavo en Europa costaba entonces unos 7 gramos de oro. También se aprovisionaron de nuez moscada y jengibre. Según Antonio Pigafetta, con estos reyes establecieron, en nombre de Carlos I, capitulaciones de paz y amistad para el intercambio de la especiería. En efecto, antes de la partida, aseguraron la amistad con España, especialmente con Almanzor, el rey de Tidore. El 8 de diciembre de 1500, las dos nos partieron hacia el sur, guiadas por la flotilla de piraguas. Durante la navegación, la Trinidad sufrió una avería en la quilla y ambas naos regresaron de nuevo a Tidore. En la reparación de la Trinidad les ayudaron los hombres de Almanzor. Pero como la avería era más grave de lo esperado, los 53 hombres de la tripulación de Trinidad tuvieron que quedarse en la isla, con el resto del clavo que tenían almacenado. La nao Vitoria, con una tripulación de 60 hombres, partió el 21 de diciembre de 1521 hacia el sur, rumbo hacia la isla de Timor. Aquí pueden ver la difícil travesía de la Victoria según la web Ruta Elcano. En la isla moluqueña de Malúa tuvieron que hacer unas reparaciones a la Victoria y allí permanecieron durante 15 días. El 25 de enero de 1522 llegan a la isla de Timor y se detienen a comprar sándalo para el rey Carlos. Elcano impuso a la tripulación el criterio de navegar hacia el oeste por el Océano Índico, alejándose de la costa sin hacer escalas para evitar a los portugueses, porque intuyó que el ciclo de los monzones les sería favorable. Según los cronistas, fue la etapa más peligrosa de la travesía, por las terribles tormentas que tuvieron que padecer y porque no conocían esos mares. Vean esta imagen también de la web de Ruta Elcano de Tomás Mazón. Se muestra la ruta portuguesa, la Carreira da India, así se llamaba, y la seguida por Elcano en la inmensidad del Índico en 1522. De esta manera, Elcano pudo completar el viaje protagonizando la primera circunnavegación a la Tierra, cruzar el Estrecho de Magallanes y el Pacífico para llegar a las Molucas y regresar a España navegando por el Índico, remontando el Cabo de Buena Esperanza y continuando por el Atlántico hasta la península. La Victoria ancló en el puerto de Sevilla el 8 de septiembre de 1522 con 18 supervivientes y un grandísimo cargamento de especias, de cuya venta se pudieron costear los gastos de la expedición y se repartieron beneficios entre la corona, los gastos de rescate de los españoles apresados por los portugueses en las Molucas, Gonzalo Gómez de Espinosa y otros tripulantes de la Trinidad que regresaron a España en 1527. ¿Cuál fue el coste de la expedición? 8.334.335 maravedís, 3 años de travesía, 4 naus perdidas y más de 200 muertos. Desde el punto de vista económico, con el cargamento de la nao Vitoria de 524 quintales de clavo neto, unos 24.000 kilogramos de clavo, cada kilo se vendió a 362 maravedís, con lo cual los beneficios económicos, descontando los gastos de la expedición, alcanzaron los 346.220 maravedís. Recordemos que el kilo de clavo se había comprado en Molucas a 4 maravedís y ahora se vendía a 362 maravedís. De la venta de las especias se ocupó el factor burgalés Cristóbal de Haro. En sus libros de tesorería, constan los gastos e ingresos de las armadas de Magallanes y Loaiza. Se encuentra el documento en el Archivo General de Indias en Patronato. 37. Los beneficios de la expedición para el rey, la administración y los comerciantes patrocinadores también se extendían a los expedicionarios. Estos podían intercambiar objetos personales por especias para su beneficio personal y tenían que declararlos en la casa de la contratación. Según su categoría, tenían un espacio en la nao para llevar mercancías para hacer ese intercambio, su propio intercambio, con especias que luego guardaban a la vuelta en su mismo espacio, con un impuesto del 5% para el rey. Elcano trajo consigo
Por supuesto, ya lo he dicho, que cada espacio, este derecho, cada espacio dependía de la categoría que tuvieran en el barco. El cano, la mayor categoría, trajo consigo un costal grande. Costal es un saco de tela grande, ordinaria. Un costal grande de clavo de 76 kilos y una caja de clavo que se puso en 3 costales y pesó 184 kilos. En total, declaró 260 kilos de clavo, es decir, unos 94.000 maravedís. Asimismo, el cano entregó una cestilla de macetas con macis, nuez moscada y canela, un palo grande de sándalo y un ramal de clavo cosido cubierto de palma. Y una caja pequeña con muestras de especiería, con todas estas especias que fueron reuniendo, de clavo, canela y otras cosas para regalárselas al rey. En la carta de Juan Sebastián Elcano al emperador Carlos V, comunicándole los principales logros de la expedición, le decía: «Mas saberá tu alta majestad lo que más sabemos de estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondez del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente». En 1523, Carlos V concedió a Juan Sebastián Elcano un escudo de armas. Bajo él, su escudo, aquí lo ven. Castillo de oro en campo de gules. En la mitad inferior, campo dorado en 2 palos de canela en aspa, 3 nueces moscadas y 12 clavos de especia, los aromas de oriente. Sobre el escudo ven un yelmo y por cimera un globo terráqueo de oro con una cinta y el lema Primus circundedisti me. Fuiste el primero en darme la vuelta al mundo. Desde la contratación de la especiería de La Coruña se creó el 22 de diciembre de 1522, siendo su factor Cristóbal de Haro, patrocinador del viaje, el tesorero Bernardino de Meléndez y el proveedor Francisco Mejía. Fue promovida por García Jofre de Loaísa y otros mercaderes que vieron en el viaje la oportunidad de enriquecerse con las especias. La armada de García Jofre de Loaísa partió de esta ciudad, de La Coruña, el 24 de julio de 1525 para asegurar la ruta, explotarla y obtener beneficios. Lamentablemente, durante el viaje fallecieron Juan Sebastián Elcano y García Jofre de Loaísa, y la Casa de la Contratación funcionó hasta 1529. En las cartas universales, aquí les muestro una, las Islas Molucas se representan en la línea de demarcación española para reclamar su posesión, a pesar de las dificultades que había para conocer su posición exacta. En esta Carta Universal de Diego Rivero, es la que ven aquí, esta es la que se conserva en la Biblioteca Vaticana, pero bueno, esta es una edición facsímil que se hizo en el siglo XIX, que se conserva en la Real Academia de la Historia, pero el original en pergamino se conserva en la Biblioteca Vaticana. Como digo, en esta Carta Universal de Diego Rivero de 1529, sobre el cuadrante, aquí les pongo una pequeña imagen, en una cartela rectangular cerca de las Molucas hay un texto muy expresivo sobre la circunnavegación de Elcano que dice así: estas islas, de provincia de Maluco, Gilolo, de Colorado, es que están marcadas en color rojo, están en esta longitud, según opinión y parecer de Juan Sebastián del Cano, capitán de la primera nau que vino de Maluco, es la primera que rodeó el mundo, según por la navegación que hizo el año de 20, 21 y 22 en que vino. Desde la primera circunnavegación, Carlos V reclamó su propiedad y obsequió con globos y cartas universales, como la de Diego Rivero, a los dignatarios eclesiásticos y civiles europeos y a sus familiares. Vean en este detalle del planisferio de 1526 que junto a las Molucas se lee esta cartela: Isla de Gilolo e de Maluco, a donde nace la especiería e el clavo del rey de Castilla. La isla de Gilolo hoy es Almajera y es la mayor del archipiélago de las Molucas en la parte norte. Junto a ellas están estas otras pequeñitas en las que se encontraba el clavo.
vean el valor que entonces se le daba a la especia del clavo. Figura en todas estas cartas. Y por el Tratado de Zaragoza, firmado en 1529, España cedía temporalmente las Molucas a Portugal a cambio de 3.500 ducados y una cláusula de retrovendo sobre su empeño que permitiría al rey español anular la renuncia, devolviendo al rey portugués la misma cantidad en ducados. Con la compra, Portugal reconocía la propiedad española, pero tenía asegurado su comercio de las especias, que tantos beneficios le reportó durante el siglo XVI. A la corona española no le interesaba recuperar las Islas Molucas, porque la ruta de ida y vuelta por el Pacífico era larga y costosa, y por entonces no se conocía el tornaviaje. El tornaviaje por el Virreinato de Nueva España. 40 años más tarde lo descubrió el cosmógrafo Urdaneta, Miguel de Urdaneta, en 1565, en la expedición de Miguel López de Legazpi. El tornaviaje permitió fundar en 1571 la ruta del galeón de Manila o nao de la China. El galeón zarpaba desde el puerto de Acapulco con la mercancía y algo de plata enviada desde la tesorería mexicana para comprar productos orientales, que traerían el galeón en su viaje de retorno. Más tarde se incrementó el comercio de Manila con otros puertos chinos, indios, tailandeses, japoneses y ceilandeses. El comercio con las especias, los productos chinos, seda, porcelanas, etc., y el oro y plata americanos. La ruta se prolongó hasta el primer tercio del siglo XIX. El puerto de Filipinas se abrió a China, India y Japón. Las ciudades se conectaron entre sí para comerciar con sus productos. Con este intercambio de mercancías se produce la primera globalización. Las ciudades y los pueblos se conectan entre sí y se establece una unión entre Europa, Asia y América. España fue dueña del Pacífico durante 2 centurias. Por eso, a este inmenso océano se le llamó el lago español. De los cerca de 450 navíos que hicieron la ruta del galeón de Manila durante este tiempo, solo se perdieron, creo que unos 4. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos en torno a 10 minutos para un posible debate antes de que cierren la casa.